Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada. Hoy día vamos a conversar con el señor Nelson Jaramillo, empresario especialista en energía, petróleo y gas. Temas que, si bien están unidos, independientemente son temas importantísimos para nuestro país y para el desarrollo de nuestra sociedad, y de las oportunidades que se presenta a la ciudadanía, al emprendedor, al empresario, al profesional, manteniéndose al tanto del cambio tecnológico que requiere energía, que requiere petróleo, que requiere gas. Luego de esta pausa conversaremos con el señor Nelson Jaramillo. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Buenas noches, Nelson. Gracias por participar en el programa. Buenas noches. Nuevamente, hace un año y pico también conversamos sobre estos temas, pero las situaciones han venido cambiando. La dinámica del cambio geopolítico, la dinámica del cambio en las políticas, inclusive del medio ambiente, han transformado lo que tiene que ver con el petróleo y con todo lo que se llama los combustibles fósiles y su utilización en el mundo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es correcto, muchas gracias, Juan José. En el tema energético muchas cosas están pasando muy rápido y quizás nos dejan un poco abrumados para poder entender qué es lo que va a pasar y hacia dónde vamos, ¿no? En el tema petrolero es muy importante entender el cambio de las fuentes de suministro hacia los grandes mercados. Hoy, coyunturalmente, estamos frente a una apertura de Venezuela liderada por Estados Unidos que produce un crudo muy pesado, parecido quizás al ecuatoriano. Entonces, por naturaleza, esos crudos van a buscar el mercado americano porque las refinerías de Estados Unidos están diseñadas para hacer un blend o una mezcla entre un crudo muy liviano de los Estados Unidos con un crudo muy pesado de nuestros países. Eso pone en dificultad al Ecuador, por supuesto, porque mientras más oferta haya en el mercado, menor van a ser los precios y mayores podrían ser los castigos del Ecuador. Entonces, esa es la situación al Ecuador. Pero el mundo entero está así. Muchos mercados se están abriendo. China está en una vorágine de compra y suministro de crudo para el desarrollo que están teniendo muy importante. Lo mismo le pasa a Europa. Europa ha pasado de una voluntad de descarbonizar por finalmente entender que esa no era una agenda sostenible y están abriendo cada vez más a las energías tradicionales que son justamente los hidrocarburos, el carbón, etcétera, ¿no? El petróleo ha vuelto a tener una preeminiscencia, si cabe el término, en lo que es la geopolítica mundial. Vemos nuevamente el petróleo utilizado como una herramienta de geopolítica, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que usted lo menciona, pero también en el caso de Cuba, y cómo esto lleva a que haya presiones que motivan acciones y reacciones. En el caso de Ecuador, nosotros somos realmente productores marginales, no somos productores realmente importantes, pero al tener esta utilización geopolítica predominante de Estados Unidos con su política Monroe modernizada, sí podría decirse que se nos puede abrir oportunidades, por ejemplo, con China, que quedaría excluida de la política de Estados Unidos. Bueno, Ecuador tiene que buscar sus propios mercados. El mercado natural del Ecuador va a ser siempre Estados Unidos y regionalmente va a ser Perú. Luego, China ha sido un cliente del Ecuador, han habido operaciones
constantes de envío de crudo ecuatoriano a China. Y ahora tenemos ya estos convenios con países del mundo árabe, que realmente lo que creo yo va a funcionar es como una ventana de oportunidad para el trading internacional del crudo ecuatoriano. Lo que tenemos que buscar siempre como país es el mejor precio FOB para nuestro crudo. Nosotros no intervenimos en la cadena logística ni del transporte internacional, claro, sino que vendemos en la puerta de nuestra casa, en la puerta de nuestra planta. Y mientras mejores precios tengamos, es como mejor le va a ir al Ecuador, ¿no? Claro. Usted menciona el tema con Emiratos Árabes, el nuevo acuerdo al que hemos llegado, correcto, en el que podría haber un canje de petróleo ecuatoriano con producto terminado, con gasolina, diésel, etcétera, ¿correcto? Sí, podría ser ese el camino, pero realmente actualmente lo que va a pasar es que ellos van a comprar crudo ecuatoriano en condiciones FOB. Luego, si es que en el futuro se decide establecer algún tipo de intercambio con refinados, eso será parte de la relación. Hoy vamos a vender crudo FOB. FOB, correcto. Ahora bien, todo esto entra en el contexto también de la generación de energía, ¿no es verdad? Usted es especializado también en gas, que es el otro gran producto en el cual el Ecuador tiene que desarrollar su potencial. ¿Cómo vamos avanzando en el tema del gas en el Ecuador? Bueno, nosotros como empresa somos hoy por hoy el único importador de gas natural licuado al Ecuador. Hay una producción de gas natural en el Ecuador en Campo Amistad, son 18 millones de pies cúbicos día. Es insuficiente para lo que demanda Termogas Manchala. Se han hecho unas inversiones actualmente con una empresa china justamente para un taladro de perforación y se supone que esa producción se va a elevar a 40 millones de pies cúbicos día. Lo que hay que entender es que el potencial del Ecuador es similar al de la región y regionalmente el gas natural ocupa un 30% de la matriz de hidrocarburos. En el Ecuador ocupa el 2%. Entonces, ni siquiera los 40 millones que planifican producir van a ser suficientes a la oportunidad que tiene que tener el gas natural. Entonces, el Ecuador tiene que planificar un mercado de gas natural que lo lleve al orden de los 300 millones de pies cúbicos día. Y eso quiere decir convertir el parque automotriz, convertir las industrias, convertir el uso doméstico, reemplazando GLP, que también es de importación, convertir las grandes industrias, la minería, el petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, mientras vaya avanzando esta conversión, se van a necesitar más fuentes de suministro. Si Ecuador quiere explotar el Campo Amistad y el Golfo, tiene que hacer un trabajo de exploración y desarrollo muy grande, inversiones muy grandes que lo van a llevar a entender cuánto gas tenemos, en dónde está y qué tecnología necesitamos para explotarlo. En la Asamblea hoy se está debatiendo un proyecto de ley económico urgente que tiene que ver justamente con lograr liberar el desarrollo de estos tipos de energía frente a las amarras que tiene hoy el Ecuador con todo este concepto de sectores estratégicos y con toda esta burocracia y regulaciones que someten al sector privado. ¿Cómo ve usted este proceso? Bueno, definitivamente el haber monopolizado en el Estado los sectores estratégicos hoy nos está pasando una factura tremenda. El mayor desarrollo de estas industrias se da por inversión privada. Son capitales internacionales que tenían que haber llegado a desarrollar plantas eléctricas, bloques de producción petrolera, refinerías, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que el gobierno esté buscando caminos para que esos sectores estratégicos sean también receptores de inversión extranjera es muy bueno. Y eso lo tenemos que aplaudir y darle soporte a esa gente. Y se convierte en una solución para poder cubrir el gran déficit que tenemos de generación eléctrica. Sí, por supuesto. No solamente de generación eléctrica. Vemos que el petróleo tampoco ha subido su producción y gran parte es por los esquemas de contratos que hay con las empresas privadas que quieren invertir. Entonces, tenemos que volver a contratos de participación, tenemos que volver a los PPAs con privados en un mercado eléctrico menos regulado. Para la audiencia, ¿qué es el PPA? Es un contrato de compra de energía a largo plazo en el cual un privado monta una planta eléctrica, se interconecta al sistema y empieza a entregar energía en base a la demanda diaria. Y en base a esa demanda se lo liquida como la generación que produjo, ¿no? Ahora,
el tema de energía eléctrica, afortunadamente este año no hemos tenido apagones, hemos tenido un estiaje blando y así ha logrado superar a tiempo el problema, pero seguimos teniendo un problema estructural en la generación de energía eléctrica en el país, ¿correcto? Sí, y este tema no es nuevo. Como este año estuvimos en el 18, en el 19, en el 20, es decir, la gente no lo notó porque nunca hubo un apagón. Exacto. Pero todos los años estuvimos en riesgo de apagones porque la generación hidroeléctrica en época de estiaje se reduce a la mitad o al 70%. Y la térmica no alcanza a hacer el complemento. Entonces, lo que le pasó al gobierno es que se enfrentó en el 2024 a un estiaje muy severo, pero esta situación no era nueva ni creada por el gobierno. Venía arrastrándose de hace muchos años por la falta de inversión en el sector termoeléctrico, justamente. Correcto. Entonces, y a esto hay que sumarle el déficit que se va creando año a año por el crecimiento del país. Es una demanda adicional del orden del 5 o 6% de energía eléctrica anual. Sí, y en ese orden también hay sectores que ni siquiera están incluidos en ese 5%. La minería no está incluida en ese 5%, el camarón no está incluido en ese 5%. Solo el camarón en las áreas que no están electrificadas, si mañana electrificáramos, se demandarán 1.200 megavatios adicionales que no están en la cuenta. El banano no está incluido en ese 5%. Lo mismo es el banano, etc. Entonces, todo esto tiene que caminar a una agenda de electrificación en sustitución de otros combustibles como es el diésel, ¿no? Otras fuentes de energía como es el diésel. Pero en ese caso nuestra situación es aún más difícil porque nosotros contabilizamos un crecimiento de la demanda del 5%, pero realmente es el 8 al 10%. Entonces, tenemos que pensar en realmente cómo promocionar que nuevas inversiones vengan al sector eléctrico. Porque de lo contrario nos vamos a quedar atrasados en el proceso de desarrollo del país. El no tener la suficiente energía eléctrica o capacidad de generación y autoabastecimiento nos genera un ancla o dependencias conflictivas como la que tenemos con Colombia en este momento. Sí, a ver, yo soy un fiel creyente de que estar interconectados con nuestros vecinos es un buen negocio. El tema se vuelve político y no debería serlo, es un tema técnico, estrictamente técnico. Entonces, por eso estamos ya construyendo incluso una línea de transmisión con Perú. Y eso es muy bueno porque nos da seguridades, cuando las necesitemos las podemos utilizar. Y lo mismo a ellos. Hay que entender también que nosotros en época de lluvia tenemos una matriz energética muy limpia, somos 92 o 93% hidrogeneradores. Por lo tanto, hay épocas del día en que nos sobra energía, la podríamos muy bien estar vendiendo a Perú y a Colombia, ¿no? Entonces, la interconexión no es mala, pero uno tiene que tener en sus números la suficiente energía para no depender normalmente de los países vecinos, sino en casos extremos o en casos de emergencia. Ahora, hablamos de energía eléctrica, pero realmente la energía eléctrica es la columna vertebral del desarrollo de un país, porque ¿cómo desarrollamos la industria? ¿Cómo desarrollamos la tecnología en todo lo que tiene que ver con la revolución digital de hoy, que demanda conectividad, que demanda energía eléctrica, que demanda una cantidad de servicios que a su vez son necesarios para el desarrollo del país en una dinámica cambiante tremenda que va cambiando hasta los modelos de empleos que va a haber a futuro? Entonces, ¿cómo transmitirle esta urgencia a la ciudadanía y por ende también a la estructura política del país? Es correcto, pero volvamos un poco más atrás porque nosotros todavía no hemos pasado la emergencia eléctrica. Entonces ya venimos de -0 y eso es un grave problema que tenemos y al cual hay que ponerle mucho interés para entenderlo, porque el mundo entero está caminando hacia la inteligencia artificial. El mundo entero, incluido el Ecuador, está caminando hacia una demanda muy superior de energía. Los cálculos son que al 2030 se va a duplicar la demanda de energía de Estados Unidos. Entonces eso también quiere decir que los grandes fabricantes de equipos, que son 4 o 5 en el mundo, realmente están sobrevendiendo su capacidad de producción. Y el Ecuador todavía necesita megavatios para su generación básica, para regresar del -0.
Por lo tanto, esas turbinas y motores que el Ecuador necesita y que las demanda también Estados Unidos, Europa y Asia, nos deja en una posición muy frágil, porque no somos un gran comprador, no tenemos un brazo de fuerza para poder competir contra estas grandes demandas internacionales. Y eso es una posición muy difícil, por eso es que los proyectos de generación nueva que Ecuador visualice no van a estar en 2, 3 años, sino en 4 y 5, porque hay una lista de espera en estos nuevos motores. Y eso es muy difícil. Y eso también tenemos que verlo como un factor de riesgo y pegarnos a quien sí tiene esta generación, quizás también hablemos de Colombia y Perú, para poder balancear un poco lo que nos está haciendo falta, ¿no? Las alianzas regionales son realmente importantes estratégicamente a largo plazo. Ahora, también el tema de energías alternativas, Nelson. Hemos hablado de energía eólica, hemos hablado de energía fotovoltaica, inclusive se ha llegado a hablar de energía nuclear y también lo que tiene que, bueno, el gas es una fuente supremamente importante, pero estos bajos precios del petróleo, esta situación no va en contra del desarrollo por la economía de las energías, del desarrollo de energías alternativas. Creo que no, porque más bien ahí lo que interviene es la tecnología. Los capitales de inversión para las fuentes eólicas y solares se han reducido mucho y ha aumentado mucho la productividad de una planta de este tipo, necesitando incluso menos área en el tema solar. Entonces, son dos mundos diferentes. El tema de las energías alternativas es que no son estables. El sol no es constante en el día, el viento no es constante en el día. Entonces, abarcar mucho de estas energías sin sistemas de baterías de respaldo puede crear variaciones en el sistema eléctrico que son conflictivas, y lo vimos en el caso de Perú, en el caso de España, donde hubo un apagón debido justamente a estas energías alternativas, y eso hay que tener mucho cuidado, hay que tener un balance energético que permita siempre tener energía garantizada de manera constante, sin altos y bajos en el sistema. Ahora, supe, por ejemplo, que en Inglaterra pasaron una ley supremamente agresiva que llevaba, que me parece que para el año 2030 tenían que tener un porcentaje de la estructura de generación de energía altísimo de energías alternativas, más que nada por temas medioambientales. Pero luego se dieron cuenta de que tenían las limitaciones enormes. Primero, el costo. Segundo, las redes de distribución, el tema de generación. No puede suceder eso también, bueno, en otros países, definitivamente, o en nuestro país. Incluso ya está pasando. Europa, que hasta hace algunos años promocionaba la descarbonización, ya hoy en día ha puesto un freno a esto y está permitiendo que nuevas energías, o que las antiguas energías o las tradicionales vuelvan a entrar de forma agresiva. Y que prolonguen las plantas nucleares, tengo entendido, la vida de las plantas nucleares. Está de moda de nuevo lo nuclear, el carbón, incluso el gas, dejando no de un lado, pero en un tema secundario a las energías alternativas, ¿no? Este tema, el Ecuador es una economía abierta y es una economía supremamente competitiva y que tiene que, a su vez, valga la redundancia, competir en mercados de gran desarrollo tecnológico y de gran desarrollo en general, y atacados por otros proveedores. El caso del camarón, el caso del banano, el caso del cacao, café, etc. Bueno, café menos, flores, atún. Realmente compiten en mercados como China, Estados Unidos, Europa, que son mercados de gran eficacia y a su vez atacados por muchos otros estados que van creciendo. Por ejemplo, la Unión Europea acaba de firmar un tratado de libre comercio después de 25 años de negociación con Mercosur y acaba de firmar un tratado de libre comercio con la India. Entonces, esto significa, por ejemplo, que en camarón vamos a tener competencia de ese camarón indio que es gran producción y competitividad. No significa eso que tiene que ser priorizado en nuestros planes de desarrollo nacional la necesidad de que estos problemas de generación eléctrica que dan viabilidad a la competitividad, a la tecnología, al medio ambiente, tengan prioridad nacional, ¿vale la redundancia? Por supuesto, y yo creo que sí lo tienen. Mal llamados sectores estratégicos, creo que el actual gobierno sí ve este tema
con la importancia que tiene y está haciendo unos cambios estructurales que creo yo permiten la intervención de los capitales privados, que para mí eso es el factor diferenciador entre tener o no tener energía, que vengan grandes capitales, que monten la infraestructura que es necesaria, el gobierno no se abastece. Entonces creo que efectivamente la energía es el pilar del desarrollo, no solamente los kilovatios hora, sino también los hidrocarburos, y en las dos cosas hay mucho por hacer, y sin inversión privada va a ser muy difícil que logramos estar en un estándar regional, peor internacional. Ahora, no es un tema de solo generación, ¿cierto? Es un tema también de la distribución. Correcto. Tengo entendido que el sistema de distribución es un sistema que ya tiene 35 y pico de años, que está obsoleto, que está sobrecargado y sobre el cual también hay que hacer una enorme inversión. Correcto, estamos hablando de subestaciones y redes de transmisión realmente. Hay mucho por hacer también. Ahí Transelectric tiene planes de desarrollo, poco a poco se van llevando a cabo. Pero de nuevo hay que ser muy agresivos en la inversión que se necesita, poder acelerar los planes, acelerar la ejecución de proyectos, y eso se va a dar mientras podamos tener inversión privada. Este es un programa que pretende orientarse a emprendedores, profesionales, empresarios. ¿Cuál sería su mensaje? ¿Cuál sería el mensaje a la ciudadanía, a esta ciudadanía productiva, pero a la ciudadanía en general, sobre cómo ver el tema de la generación eléctrica y de los hidrocarburos? Porque el petróleo ha estado manchado por una reputación negra, como su color, con todo este tema del Yasuní, de la protección del medio ambiente. Por ejemplo, esta barbaridad de tener que cerrar el pozo de Yasuní o las instalaciones de Yasuní, que van directamente en contra del interés nacional. ¿Cuál sería el mensaje sobre la concientización que tiene que tener la ciudadanía sobre estos problemas? Bueno, básicamente los emprendedores tienen que saber que la energía es un área de oportunidad muy grande. El país demanda hoy en día 1.200 megavatios nuevos, redes de transmisión, subestación, etc. Y el crecimiento de la electrificación en el banano, en el camarón, que ni siquiera están proyectados en el crecimiento actual de la demanda eléctrica, generan también oportunidades muy grandes. Ahora sí, para plantas solares con sistemas de baterías, para eólico, para térmico con gas. La misma gasificación es una oportunidad para los emprendedores ecuatorianos. Entender que se deben desarrollar clústeres de distribución de gas natural, conversiones de gas en las industrias, sustituir el GLP que hoy se distribuye en tanques de 15 kilos por redes en las ciudades. Eso lo tienen todas las ciudades sudamericanas a las que uno va, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Colombia. Todos tienen redes de distribución de gas natural por tubería. Uno cocina con gas natural, no con GLP. Y ese es el futuro del Ecuador. Entonces, todas estas áreas generan áreas de inversión privada, inversión, desarrollo de empleo, nuevas carreras universitarias, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en la energía hay un campo de acción muy grande. Creo que el gobierno está reflejando eso en las nuevas políticas y leyes que está desarrollando, y ahí va a haber mucho que hacer y mucha inversión. Nelson, muchas gracias por su participación en este programa nuevamente. Ha transmitido un mensaje claro y que es necesario para que podamos enfocar adecuadamente toda la energía que debe tener la ciudadanía en salir adelante en nuestro país. Buenas noches y muchas gracias, Nelson. Muchas gracias por su entrevista. Luego de esta pausa entraremos al tema de conclusiones. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO.
Hemos conversado con Nelson Jaramillo, experto en el área de energía, en petróleo y gas, áreas absolutamente estratégicas, importantes, a donde se requiere una enorme inversión privada para que el Ecuador no solamente pueda cubrir su déficit, sino que se convierta en una plataforma de crecimiento en las áreas en que tiene que ser supremamente competitivo. Camarón, banano, todo lo que significa producción, en el desarrollo de tecnología. No puede haber una transformación digital si no hay energía eléctrica. No puede haber internet si no hay conectividad y hay energía eléctrica para esa conectividad y estabilidad. Entonces estamos hablando de un proceso en el cual él nos está explicando que inclusive el gobierno actual lo tiene claro y está en el proceso de transformación del esquema jurídico burocrático para que pueda haber la inversión privada que es absolutamente necesaria para el petróleo, para el gas, para la energía, para el problema de transformación digital. De lo contrario, nos vamos a quedar siendo relegados en el proceso de la transformación mundial, en el proceso de desarrollo, en la competitividad de nuestros productos como países como India, que son supremamente agresivos en el desarrollo de la tecnología. Entonces, ecuatorianos, tenemos que estar claros que el petróleo no es mala palabra, que el petróleo es necesario para el desarrollo de nuestro país y que así como el petróleo tenemos que trabajar con gas, tenemos que trabajar con energías alternativas y que tenemos un hueco que no ha sido resuelto estructuralmente, que va más allá del 6%, porque no se han incorporado áreas de producción que son tremendamente competitivas y que han sido la base para el desarrollo de la economía del Ecuador, como es el sector externo, las exportaciones, que el Ecuador necesita seguir creciendo y seguir compitiendo en todos los mercados del mundo. Buenas noches, gracias por haber participado en La Letra Colorada. Síganos en nuestras redes sociales, síganos por Vito TVO, síganos por YouTube.